Vamos a orar al Señor para que Él nos guíe. Padre de la gloria, en el nombre de Jesús te damos las gracias. Alabamos, bendecimos tu nombre porque eres bueno, Señor, porque tu misericordia es para siempre, porque tus misericordias, Señor, son nuevas cada día para nosotros. Gracias, Padre de la gloria, porque nos permites una vez más esta mañana tener este honor, este privilegio de poder abrir tu palabra y que tu mensaje, Señor, que tu enseñanza, que tu consejo, que tu exhortación, que tu reprensión, que tu apoyo hacia nosotros, Señor, que tu chineo hacia nosotros llegue a cada uno de nosotros. Que esta palabra esta mañana, Señor, haga el trabajo en nosotros y nos llene como tiene que ser. Y que nos fortifique, Señor, y que el gozo de nosotros no se pierda, más bien sea más grande cada día, y que ese gozo sea nuestra fortaleza. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego que tú guíes mis palabras, para que lo que yo diga en este momento en adelante sea guiado por el Espíritu Santo de Dios, y nada salga de mi pensamiento humano, Señor. Estoy en tus manos, Espíritu, guíame. Pon palabras en mi boca. Pon lo que tú quieres guiar, como dice la palabra, hacia toda la verdad que está aquí escrita. Permite que mis hermanos también sean bendecidos en tu palabra preciosa esta mañana. Y que tú traigas paz, tranquilidad, sanidad, Señor. Que tú traigas también sanidad sobre aquellos que están fríos. Puedas sanarlos espiritualmente, mi Señor. Y a nosotros que te damos las gracias por permitirnos una vez más estar acá, Señor, este grupito de tus hijos, buscando de tu palabra preciosa. Gracias, Señor, porque eres bueno todo el tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El título de este mensaje, ¿qué has hecho con la palabra? Basándonos acá, ¿verdad? En la carta de Santiago, capítulo 1 y el verso 19, ¿qué has hecho con la palabra? ¿Con la palabra de quién? ¿De un amigo? ¿De un esposo? ¿De una esposa? ¿De un compañero de trabajo? No. ¿Qué has hecho con la palabra que te ha sido dada? La palabra del Señor. Y vamos ahí a la palabra directo. En el verso 19 dice la palabra del Señor ahí: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Okay, vamos a ver aquí. ¿A quién habla? Y eso es importante, hermano, que nosotros podamos siempre aplicar reglas de hermenéutica, ¿verdad? ¿A quién se habla? ¿A quién está hablándose? Porque muchas veces pensamos, bueno, eso no era para mí, ¿no? Pero la palabra es clara, ¿verdad? Y tenemos que tener eso claro cuando iniciamos a estudiar la palabra. ¿A quién le está hablando? Por esto, mis amados hermanos, Santiago, ¿verdad? Hablando a los hermanos en Cristo, a sus hermanos en Cristo, él recomienda, todo hombre, dice, sea pronto para oír. Recordemos, ¿verdad? En la palabra del Señor, el término hombre encierra todo el género, ¿verdad? Todo el género humano. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. ¿Qué es lo que pasa aquí? Dice que tenemos que ser prontos para oír. Bueno, sí, ¿verdad? Pablo decía, escúchalo todo, retenga lo que te le sirve, deseche lo que no le sirve. ¿Verdad? O sea, tenemos que oír todo y discernir qué nos sirve y qué no nos sirve. Seamos prontos para oír, pero tardos para hablar. Miren, mis amados hermanos,
como vamos a ver esta mañana en el transcurso de esta prédica, uno de los trabajos diarios de Satanás es quitar el gozo de nosotros, si lo permitimos, ¿verdad? Porque Él no tiene lugar con nosotros si el Señor no le da permiso y si nosotros no se lo permitimos. Él va a querer que nosotros no crezcamos espiritualmente y va a tratar de quitar. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar en eso. ¿Por qué muchas veces como cristianos iniciamos proyectos y nos emocionamos y después de una semana, dos, un mes, empieza a bajar y el trabajo se olvidó y quedó por ahí botado ya? ¿Por qué tantas veces hemos querido hacer algo y iniciamos con ese ganas, con gozo y con ese ardor en el corazón, ¿verdad? Y después se va apagando y se va apagando y viene una cosa, viene la otra y aparece una y aparece otra y en fin, el trabajo que íbamos a hacer por el Señor se quedó ahí olvidado. Yo estaba en iglesias y he pastoreado iglesias donde ponemos proyectos grandes y los hermanos se emocionan inicialmente, ¿verdad? Pero después de un tiempo ya no siguen, ya no colaboran, ya no trabajan más, ya dejaron todo botado. ¿Por qué? Usted se ha preguntado por qué. ¿Por qué esto? Porque uno de los trabajos de Satanás es precisamente estorbar el trabajo que nosotros vamos a hacer para el Señor y que el Espíritu Santo nos pone en nuestro corazón, hermanos. Es primordial para Él estorbarnos. Él no quiere que sigamos, Él no quiere que trabajemos, Él no quiere, hermanos, que nosotros estemos buscando del Señor. Mire, Él va a poner estorbos cada domingo cuando se predica la palabra del Señor sana, la sana doctrina. Él va a poner estorbos, muchos estorbos, porque Él no quiere que nosotros crezcamos. Él no quiere que nosotros escuchemos la doctrina que está aquí en la palabra del Señor. Aquí la tengo yo. Él no quiere que nos alimentemos. Él quiere que tengamos comezón de oír y en lugar de escuchar la palabra del Señor como debe ser, oigamos cualquier cosa por ahí. Y hay hermanos que se conforman con poner cantos. Ay, yo pongo cantos el domingo. No, mi hermano y mi hermana. Vamos a ver luego de esto que eso no es así. No es eso. Es recibir el mensaje que Dios tiene para nosotros cada vez que podamos, no solo el domingo. Muchos hermanos y muchas hermanas, por eso es precisamente, hermanos, que dejamos los trabajos botados, que no seguimos adelante, que nos desinflamos rápidamente, que nos desanimamos rápidamente, porque estamos nada más esperando que llegue el domingo para escuchar el mensaje y a medias, ¿verdad? Y después de ahí no sucede nada más en la vida de nosotros hasta el próximo domingo, y eso va a hacer que nosotros nos desanimemos, eso va a hacer que perdamos las ganas, eso va a hacer que perdamos el gozo, hermanos, porque la palabra del Señor dice que nosotros tenemos que estar alimentando las cosas que son de provecho para nuestro espíritu, para ser llenos del Espíritu Santo de Dios. La llenura del Espíritu Santo en nuestra vida no es automática. No es automática, mis hermanos. La llenura del Espíritu Santo en nuestra vida depende de cuánto usted alimente ese espíritu que tenemos en nosotros. Y en la medida en que nosotros alimentemos eso, en esa medida usted va a tener más gozo, usted va a tener más ganas, y cuando vengan los estorbos y los obstáculos del enemigo, vamos a seguir adelante y vamos a seguir trabajando porque lo estamos haciendo en el nombre del Señor y en el poder del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Por eso es que tantos trabajos, que tantos proyectos se quedan por ahí. Se quedan botados. Miren, mis hermanos, ¿cuánto cuesta un domingo
sacar un tiempo, y cuando íbamos al templo, ¿verdad? Ni para qué, costaba, porque había una cosa, había otra. Ahora que estamos por el Zoom, es lo mismo. Bueno, estamos en la casa, también cuesta. ¿Por qué? Porque el diablo va a poner los obstáculos y nosotros muchas veces ponemos atención y hacemos caso precisamente a lo que él nos está diciendo, mis hermanos. Nosotros comentábamos ayer aquí, yo con mi esposa y yo, acerca de eso, ¿verdad? Tenemos el ángel, dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros y que nos protege. Le dice amén, yo también digo amén. El ángel de Jehová está cerca de mí y me protege, ¿verdad? Pero también sabe quién está cerca de mí y anda a la par mía y anda ahí también. Un demonio. ¿Un demonio para qué? Para ver cuánto yo dejo de perseverar en las cosas del Señor. Y entonces él va a tomar lugar en mi vida y eso es clásico, eso es un hecho, hermanos, cuando nosotros descuidamos nuestra relación con Dios, ¿quién cree usted que va a tomar el lugar en esa relación? Yo creo que ya usted se contestó, yo se lo digo, Satanás. Porque ese demonio anda cerca de nosotros. ¿Para qué? Para ver en qué momento, en medio de ese descuido espiritual, caemos en la concupiscencia y luego en el pecado, y entonces él va a ir a acusarnos delante de Dios de lo que nosotros estamos haciendo. Y cada vez que nosotros menospreciamos la enseñanza de la palabra del Señor, mi amada hermana, mi amado hermano, cada vez que nosotros menospreciamos la enseñanza de la palabra del Señor, estamos dando lugar al diablo para que él tome lugar en la relación mía con mi Señor. Por eso tenemos que tener cuidado, hermanos. Y le hago este llamado de atención, porque de esto se trata la predicación de esta mañana. De que no nos descuidemos, de que no pensemos que ya lo sabemos todo, que ya no necesitamos nada, y ya estamos completos. No, hermanos. Tenemos que estar buscando de la palabra del Señor siempre. Que fallamos, sí fallamos. Y todos fallamos. Pero tenemos que hacer ese esfuerzo, porque si no, el enemigo va a tomar lugar en nosotros. Y dice la palabra del Señor aquí, para continuar. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. ¿Por qué tardo para hablar, hermanos? Miren, cuando el Espíritu Santo de Dios no está gobernando mi vida, recordemos quién está con nosotros hoy, enseñándonos y guiándonos a toda la verdad, el Espíritu Santo de Dios. Él es el que nos habla, Él nos exhorta, Él nos regaña, ¿verdad? Él nos llama la atención, Él nos chinea también, ¿verdad? Él nos habla de acuerdo a cuánto nosotros le permitimos a Él que nos hable. Por él, si una persona no está llena del Espíritu Santo de Dios, y este no es el tema de la predicación, pero tiene que ver con esto, si no está llena del Espíritu Santo de Dios, por eso se hace la recomendación de Santiago, sea tardo para hablar. Miren, cuando venga cualquier problema, vamos a reaccionar como cualquier mundano. Y esto aplica en el trabajo, en mi relación de pareja, ¿verdad? Como esposos, aplica en mi relación como familia. Entonces surge un problema y yo, como no estoy siendo guiado por el Espíritu Santo de Dios que está en mí y yo no se lo he permitido, entonces cuando viene un problema yo voy a hablar rápidamente, no voy a pensar. Y la palabra dice aquí que yo debo primero ser tardo para hablar, o sea, debo analizar las cosas antes de que de mi boca salgan un montón de cosas que van a herir a muchas personas, que van a dividir la iglesia del Señor, que van a hacer estragos dentro de la misma iglesia. No sé si usted algún día pasó en eso. Yo sí pasé por eso como pastor. Cómo nos dejábamos guiar por la carne, hermanos, sin darle lugar al Espíritu Santo de Dios. Y la reunión de la iglesia era una batalla campal.
Eso es carnalidad. Eso es que no estamos dejando que el Espíritu de Dios nos llene. Eso es que cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, ¿sabe? Vamos a ser tardos para hablar. Y no es que somos lentos para hablar, no. Es que vamos a pensar las cosas antes de decirlas para no herir la iglesia del Señor, para no herir a mi hermano. Dice la palabra, aquel que sea tropiezo de su propio hermano, mejor le fuera, dice, tomar una piedra de molino, amarrarse en el cuello y tirarse al fondo del mar. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido estorbo para el crecimiento de nuestros propios hermanos por nuestras palabras, por nuestras acciones que no están siendo guiadas por el Espíritu Santo de Dios? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Tardo para hablar, o sea, piense, dice el apóstol, ¿verdad? O sea, piense antes de hablar. Tardo para airarse. Tardo para airarse. Qué fácil que es enojarnos, ¿verdad? ¿Cuánto nos cuesta enojarnos? Yo he visto gente que está sonriendo y de pronto le dan una broma y cambia, ¿verdad? Y ya ese cambio es de una sonrisa a una cara desfigurada, ¿verdad? Como un Miura cuando lo sueltan en el redondel. Es rápido. Por eso la palabra dice que nosotros tenemos que ser tardos para airarnos. ¿Por qué? Porque el apóstol y la palabra nos enseña que somos muy dados a dejarnos guiar por los impulsos de la carne y decir, sí, yo tengo la razón y yo tengo la razón y si los demás no están conmigo, están contra mí y yo me enojo y listo. Y no, la palabra dice que yo, si soy guiado por el Espíritu, soy lleno por el Espíritu Santo de Dios, tengo que ser tardo para airarme, hermanos. Miren, el enojo ha dividido iglesias, ha quitado pastores, el enojo ha hecho que hermanos se retiren de la iglesia y vuelvan prácticamente al mundo, ha hecho que personas se enfríen, ha hecho que los que trabajan ya no trabajen más. Es tremendo. Por eso la palabra nos aconseja que usted y yo, que somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, debemos ser tardos para airarnos. Porque la ira del hombre, dice el verso 20, no obra la justicia de Dios. ¿Qué significa esto? La ira del hombre no obra. La ira de nosotros, cuando somos guiados por nuestra carne, no va en una relación directa, no va en armonía, no está de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. O sea, no se justifica que un hijo de Dios esté airado todo el tiempo. No. Dice que esto no obra la justicia de Dios. Mucho cuidado, ¿verdad? Yo cuando estaba estudiando esto, me llamó mucho la atención, ¿verdad? Porque uno a veces es dado para enojarse. Pero, ¿sabe una cosa? En la medida en que nosotros, y no es que no nos podemos enojar, claro que nos podemos enojar, ¿verdad? Hay muchas circunstancias en esta vida que nos van a hacer enojarnos, pero ¿qué? Ahí hay un pero ¿cuánto yo me voy a enojar si estoy siendo guiado por el Espíritu Santo de Dios? Es ahí el detalle. Yo me puedo enojar por una cuestión, una injusticia, digamos, en el trabajo, pero eso no me hace que yo como hijo de Dios suelte y le diga a mi jefe, ¿verdad? O le diga a mis compañeros, o explote contra los compañeros, porque tal vez al jefe no le puedo decir, porque si le reclamo, ¿verdad? Entonces, exploto contra los compañeros. Número uno, no debo hacerlo porque soy un hijo de Dios. Número dos, pongo en detrimento total mi ejemplo para con ellos. Porque van a decir, este es un hijo de Dios, mira lo que está haciendo. ¿Cómo habla así? ¿Cómo se comporta así? Entonces,
que yo esté aireado, no obra, hermanos, no está de acuerdo a la justicia de Dios. No está de acuerdo. Yo tengo que ser pronto para ir, para escuchar, para oír, sí. Pero tengo que ser tardo para enojarme, tardo antes de hablar, antes de decir, para no arrepentirme de cosas que yo diga y que puedan afectar. Y yo estoy hablando aquí un plano espiritual, ¿verdad? Y que también se aplica al plano de matrimonio, de familia, ¿verdad? Que podamos herir a alguien por algo que no pensamos antes de hablar. Dice el verso 21. Entonces, por lo cual, da lo mismo, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Miren esto, ¿verdad? ¿A quién le estaba hablando? A los hermanos en Cristo. ¿Pero cómo? Le está hablando a los hermanos en Cristo. Si la inmundicia y la abundancia de malicia, eso es solo en el mundo. Pues no, hermanos. Cuando yo, repito una vez más, cuando yo no me estoy dejando guiar por el Espíritu Santo de Dios, mi vida se va a llenar de inmundicia y de abundancia de malicia. Porque lo que no llena el Espíritu Santo en mí, lo va a llenar Satanás. ¿Y con qué lo llena él? Con inmundicias y con toda clase de malicia. Es importante que es esto, ¿verdad? El poder nosotros estar buscando la llenura del Espíritu Santo todos los días. Y no es que tengo que ¿verdad? Como muchos que están equivocados, de que el domingo yo voy a la iglesia, el Espíritu Santo, lléname. Y hay un canto, lléname, lléname, lléname. Solo el domingo, solo ese momento que estoy ahí. No, hermanos, esa llenura tiene que ser todos los días. Dejar que el Espíritu me guíe, dejar que el Espíritu Santo de Dios me hable, me exhorte, me lleve, me cuide. Y si no lo hago, hermanos, si yo descuido mi vida espiritual, el diablo la va a llenar. ¿Con qué? Con mucha inmundicia y abundancia de malicia. Así es. Miren, mis hermanos, cuando yo dejo el tiempo del Señor para dedicarlo a otra cosa, cualquier otra cosa de este mundo, ténganlo por seguro que en ese momento Satanás va a tomar lugar. Y me va a presentar una y múltiples opciones. ¿Para qué? Para que yo me llene de inmundicia y abundancia de malicia en mi corazón. Es la importancia de darle al Señor el tiempo, darle al Señor que Él se merece, que sea un tiempo de calidad. Pero a veces no lo hacemos, ¿verdad? Muchas veces no lo hacemos. Y que esta palabra nos llame a todos. Esta mañana, a los que se conectaron, que nos llame a razonar, a pensar verdaderamente cómo está mi vida espiritual y qué estoy haciendo yo con la palabra que me ha sido entregada. Entonces el apóstol, ¿verdad? Dice a los hermanos, bueno, deseche. ¿Y qué es desechar? Vamos a ver, ¿qué es desechar? Yo le voy a explicar qué es desechar. No es lo mismo que guardar por ahí. A veces, ¿verdad? Se nos descompone algo ahí. Algo se nos descompuso. Y decimos, no lo voy a botar. Voy a guardarlo, tal vez me sirve. Y lo vamos a dejando por ahí guardadito.
Muchas veces también hay cosas en nuestra vida que nos están estorbando nuestra vida espiritual y nosotros decimos, no, no lo voy a desechar, voy a apartarlo y lo voy a dejar ahí por un ladito. Y sabe, la palabra del Señor dice desechando, y sabe, desechar es botar, es quitar, es nunca más lo voy a volver a tener, lo deseché, lo tiré a la basura, ya no lo saco más de ahí, no es dejarlo guardado. Desechando, o sea, no es guarde la inmundicia y la abundancia de malicia, póngala por ahí, después no la quite, déjela por ahí. No, es deseche la palabra. Tenemos que ver, hermanos, esta mañana, me suena como estudio, ¿verdad? Pero es que así es. El mensaje positivo así es. Deseche, deseche, bote, tire a la basura, ya no lo saque más. Muchas veces nos gusta volver a traer cosas, ¿verdad? Y le decimos, Señor, trabaja en esto y esta partita démela a mí, yo la guardo, yo voy a ver cómo hago con eso. Y la palabra del Señor nos enseña a nosotros que cuando nosotros vinimos al Señor y Él nos amó, dice que Él quitó todos nuestros pecados, los perdonó y nos hizo hombres y mujeres nuevos y nuevas en Cristo Jesús, para honra y gloria de su nombre. ¿Y qué? De esos pecados, te lo enseñé, ¿verdad? Hace unos días, Él no se volvió a acordar nunca más. Pero nosotros sí, ¿verdad? A veces nos gusta acordarnos de algo que había por allá y lo traemos, ¿verdad? Porque no lo habíamos desechado, lo traemos otra vez y lo estamos ahí usando. Y la palabra del Señor, hermanos, dice esta mañana, el consejo es, por lo cual dice entonces, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, reciba más bien, dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Recibid con mansedumbre la palabra implantada. ¿Implantada en quién? En usted y en mí. ¿Entendemos, hermanos? Cuando yo recibo al Señor, su palabra es implantada en mí, pero depende, y vamos a ver eso, cuánto yo cuido esa palabra, qué estoy haciendo con esa palabra que ha sido implantada en mí, la estoy descuidando, no hago caso, no la atiendo, soy rebelde, o si verdaderamente estoy buscando de esa palabra para que guíe mi vida. Vean qué importante es esto, hermanos. Reciba con mansedumbre la palabra implantada, o sea, la palabra está implantada en usted y en mí. Está implantada en usted y en mí. No es que yo la busco solo el domingo que voy al templo, cuando el pastor predica, no. No, la palabra está implantada en mí. Pero yo puedo estar descuidando esa palabra preciosa que se implantó en mi vida. Dice, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces, desechemos, que no se nos olvide el término, ¿verdad? Y que usted se acuerde que cuando decimos deseche, que a su mente venga un basurero, de una. No una alcancía o ¿qué digo yo? Una repisita, ¿dónde ponerlo? No. Deseche, basura, quítelo, bótelo. Porque no nos sirve, porque nos va a estorbar. Y recibamos entonces la palabra que ya está implantada. ¿Cómo? ¿Cómo la vamos a recibir? Poniéndola en práctica, que es lo que vamos a ver esta mañana. Poniéndola en práctica, trabajando en ella. No sería recibirla, ¿verdad? Sería más bien ponga en práctica lo que está implantado en usted y en mí, su palabra preciosa. Y el verso 22 nos dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Okay? Sed hacedores.
Y a veces pensamos que ser hacedores de la palabra es hablarle a alguien de Cristo. Bueno, eso es una parte. Pero no se encierra nada más en eso, hermanos. ¿Qué es ser? Usted se ha preguntado a veces, ¿qué es ser hacedor de la palabra del Señor? ¿Qué es ser hacedor de la palabra del Señor? Sí, que me dice que vaya a predicar, yo predico, bueno, sí, pero ¿es todo ser hacedor eso? ¿Qué es ser hacedor de la palabra del Señor? Pero ser hacedores de la palabra. Ser hacedores de la palabra del Señor es más que solamente predicarle a alguien de Cristo, hermanos. Es orar por los hermanos. Es buscar en qué pueda ayudar al necesitado. Es llamarlo, es visitar, es congregarme. Es estar ansioso, hermanos, de escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Es estar buscando la ocasión para servirle al Señor. Es buscar en nosotros siempre del Señor en nuestras vidas. Es buscar cómo corrijo lo malo que yo estoy haciendo. Es buscar el consejo suyo cada día, cada momento, cada instante, para que ese consejo ayude a mi crecimiento espiritual. O sea, a ser hacedores de la palabra del Señor es más que yo me sepa la Biblia. Miren, y yo no lo veo, yo no lo critico, si usted quiere lo hace. Hay iglesias que ponen, vamos a leer la palabra de Dios en 6 meses. Bueno, está bien. Y entonces los hermanos empiezan y dele, porque en 6 meses hay que terminar la palabra porque ya la leí, pastor, ya listo, ya la leí toda. Y si usted le pregunta a ese hermano o a esa hermana, ¿qué le quedó? Miren, le quedó, si muy poco, no le quedó nada. Porque eso no es ser hacedores. Eso es leer la palabra del Señor. Y la palabra del Señor no nos manda a leer la palabra, nos manda a escudriñar la palabra, ¿verdad? Nos manda a recibirla, dice, nos manda a recibirla con mansedumbre para ponerla por obra. Porque el verso dice, haciendo lo que ella dice, hermanos, obedeciéndole. Haciéndole caso a lo que la palabra, lo que el Señor me dice en su palabra preciosa, y no tan solamente oidores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el que oye oyó lo que se dijo, pero un gran porcentaje de lo que escuchó, o de lo que oyó, perdón, lo perdió. Le quedó una mínima cosita. Por eso la palabra dice que usted y yo no tenemos que ser solamente oidores. Hoy estamos oyendo la palabra del Señor, ¿verdad? Lo estamos escuchando. Yo le pido que escuchemos la voz de Dios esta mañana. Que la escuchemos. El que oye es como cuando usted pone un radio en la casa, ¿verdad? Y usted pone ahí la alabanza que quiera o la música que quiera, no sé. Me gusta la música también, ¿verdad? Y se dedica a hacer otras actividades. Usted está escuchando a lo lejos y oye el canto ahí, ¿verdad? Y a veces lo tararea. Pero usted no está poniendo atención. Usted no está escuchando lo que ese canto dice. O el que dice también, no, hermano, es que yo pongo Faro del Caribe y ahí predican y yo escucho predicaciones, sí. Pero usted está haciendo múltiples cosas más. Al Señor hay que escucharlo. Para el Señor hay que sacar el tiempo y sentarnos a escucharlo. A escucharlo. No oír. A escucharlo. Escuchemos del Señor esta mañana. Porque dice, Él no quiere que nosotros seamos solamente oidores, ¿verdad? Que entró, salió y no me quedó nada. No, Él quiere que escuchemos. Escuchemos su voz. Escuchemos lo que Él nos está diciendo esta mañana a nosotros. ¿Por qué? Porque el que es oidor de la palabra nada más se engaña a sí mismo. El oidor, sí, yo fui el domingo y miren, a uno como pastor a veces le agarraba de sección. Porque en la iglesia
de hoy en día está llena de oidores. Lamentablemente, está llena de oidores, no de gente que va a escuchar la voz de Dios. Y uno pregunta, hermanos, de acuerdo a la predicación, ¿se acuerdan qué predicamos? Y todos se quedan, ¿verdad? Y que no me pregunte a mí, y que no me pregunte a mí, y ni me vuelva a ver, pastor, ni me vuelva a ver. Yo estaba sentado el domingo ahí, pero ni me vuelva a ver a mí. Y algunos hasta bajan la cabeza y se esconden en la banca, y otros, ¿verdad? Salen al baño, y otros van afuera a respirar aire fresco. Cuando el pastor pregunta, ¿se acuerdan la predicación del domingo pasado? ¿Sabe por qué, hermano, sucedió eso? Porque estaban oyendo, no estaban escuchando la palabra del Señor. Y es una falta de respeto ir al templo a escuchar la palabra de Dios, ir al templo a oír la palabra de Dios y no a escuchar la voz de Dios, el consejo suyo. Por eso ni se acuerdan. Y a uno le agarraba, ¿verdad? Una cosa, pues, no se acuerdan ni el domingo que predicamos. Bueno, por eso la palabra del Señor nos dice a nosotros esta mañana que usted y yo tenemos que ser hacedores y no tan solamente oidores, para que no nos engañemos a nosotros mismos, mis hermanos. Porque si alguno dice, es oidor de la palabra, pero no hacedor. Es que tenemos esta mañana que entender, hermanos, el consejo. Cuando yo escucho la voz de Dios, cuando yo llego a la casa de Dios a escuchar la voz de Dios, es porque yo me he preparado entre semana para ir a escuchar el consejo de Dios para mi vida. Pero cuando yo no me preparo, cuando yo soy un dominguero nada más, miren, yo voy al domingo a oír al pastor nada más. Y voy a desear que se acabe el tiempo para irme para la casa. Y no me queda nada. Pero cuando yo me preparo espiritualmente, cuando voy lleno del Espíritu Santo de Dios, voy dispuesto a dar al Señor y a oír su voz. Porque la palabra es clara y dice que si alguno, y le está hablando a cristianos, si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor, o sea, la oye, pero no hace, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque dice, él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Yo creo que a todos, ¿verdad? Nos echamos una miradilla ahí en el espejo para ver cómo quedamos antes de salir. Pero, ¿cuántos de nosotros vamos en el bus? Ay, o en el carro donde vayamos. Ay, sí, mira, aquí llevo una espinilla que me vi en el espejo. Ay, sí, mira, aquí me salió una arruga más que no la tenía. Y vamos meditando en eso en el camino. Nadie, ¿verdad? Nos vimos ahí y sí, vamos bien, salimos. Eso dice la palabra aquí. Que si alguno oye la palabra pero no la hace, es como el que salió, ¿verdad? La oyó y simplemente se fue y no hubo impacto en su vida y no va a haber cambio y no va a hacer nada y la palabra de Dios no va a trabajar en la vida de una persona que no está dispuesta a escuchar, sino solamente a oír la palabra, a oír, simplemente a oír. Gloria sea al Señor, hermanos. Yo espero que esta palabra sea de bendición para su vida como lo es para mí. Que nos llame la atención. Y deseara que muchos más estuvieran conectados esta mañana. Dios conoce los corazones y no me toca a mí, se le toca al Señor. 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de Dios. ¿Qué es mirar atentamente? Y es que es lindo esto, ¿verdad? Porque es que es como un estudio, una prédica. ¿Qué es mire, el que mira atentamente? Usted puede pasar, ¿verdad? Y ve un carro bonito que está ahí parqueado, ¿verdad? Y usted lo vuelve a ver. ¡Oh, qué bonito! Y sigue su camino. Pero cuando usted se acerca y le da vuelta al carro, ¿verdad?
Y le mira por detrás, y le mira por delante, y le mira por los lados, y los quemacocos, y los aros, y las salidas de las muflas, ¿verdad? Y todo eso, y la marca. Usted está detallando ese vehículo que vio. El que mira atentamente es el que escudriña, el que analiza, el que ve todo el entorno de la perfecta ley de Dios, la de la libertad, y persevera en ella. Vean, hermanos, ¿ok? No es solo mirar, sino mirar atentamente. Cuando venimos a la palabra del Señor, no es solo leerla, es leerla atentamente. Es buscar los detalles, es buscar lo que el Señor me quiere hablar a mí. O leerla, yo le digo al pastor cada domingo, versículo de capítulo leídos 20. ¿Me puede recitar un versículo que aprendió? Ninguno. Porque la leí de pasaje, rápido. No la miré, no la estuve estudiando atentamente. Es lo que la palabra del Señor nos llama. Porque cuando nosotros escudriñamos, cuando miramos atentamente la perfecta ley de Dios, que es su palabra, entonces esa palabra va a ser el trabajo en mi vida para que yo no solamente me quede así, sino que la haga parte de mi vida, que yo sea un hacedor de ella. Y entonces dice la palabra del Señor que el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, ¿verdad? No siendo oidor olvidadizo. ¿Y cuánto se está dando, mis hermanos, esto dentro de las iglesias del Señor hoy en día? Nos estamos, o se están, o como usted lo quiera pensar, volviendo oidores olvidadizos. Que nos conformamos nada más con la hora del pastor que dio y termine, pues ya pasó el tiempo y de ahí no más nada en mi vida. Y la vida de un cristiano verdadero, mis hermanos, es más que ir el domingo a escuchar una predicación de la palabra del Señor. La vida de un cristiano verdadero es más que conformarme con poner música entre semana cristiana. Muchas veces oímos cosas ahí que ni siquiera las analizamos. Y lo vamos a ver dentro del discernimiento el próximo domingo. La vida de un cristiano verdadero que está siendo hacedor de la palabra del Señor, hermanos, no se encierra nada más en ir a la iglesia el domingo o escuchar música o una prédica por ahí. Dice, el que mira atentamente la perfecta ley de Dios y persevera en ella. Y persevera, o sea, el que la mira, el que la estudia, el que indaga, el que quiere escuchar la voz de Dios y persevera en ella. ¿Qué es lo que hablábamos al principio, verdad? La mayoría de los planes de la iglesia que hoy se están dando, y eso hoy se está dando hoy en día, hermanos, la mayoría de los planes que se están dando en la iglesia, aunque el pastor tenga las mejores ideas, las mejores ilusiones para la obra, para crecer, para predicar, para evangelizar, para todo, pero si los hermanos que están yendo a la iglesia los domingos nada más son oidores olvidadizos, esos proyectos quedan en el aire y ellos los reciben al momento, ¿verdad? Y es una alegría, y sí, hermano pastor, claro que sí, y a los 15 días el pastor se quedó solo y ya el proyecto no sigue más porque los hermanos se desinflaron, los hermanos ya se apagaron, los hermanos ya no quisieron seguir. ¿Por qué?
porque no están perseverando en la palabra del Señor, no la están haciendo obra, sino que están siendo oidores olvidadizos de ella. Y así dice la palabra de Dios. El que mira atentamente y persevera. No es que nada más escuché y me fui, hermanos. Es una dura realidad. Es una dura realidad. Pero yo lo traigo como un testimonio. Y es una hermana que para mí fue un ejemplo siempre. Una hermana que, a pesar de sus muchos años, siempre llevaba su libretita para apuntar. Ella estaba ahí escuchando, no estaba oyendo, estaba escuchando y apuntando. Y casi siempre cuando uno preguntaba, hermanos, bueno, ¿en qué quedamos en la clase que dimos el miércoles? Imagínense, de miércoles a domingo, ¿verdad? ¿Qué quedamos en la clase del miércoles? Todo el mundo se volvía a ver, ¿verdad? Pastor, leímos esto y esto y esto y esto y esto y hablamos de esto y esto y esto. Porque la hermana no estaba siendo oidora olvidadizo, ella estaba escuchando y apuntando. Y posiblemente repasaba. Es más, cuando se dejaban tareas, ella siempre llevaba más de lo que se pedía. Eso dice la palabra, es perseverar en la perfecta ley de Dios. Es perseverar. Y lastimosamente, muchos no perseveramos o no perseveran como debiéramos o como debieran en esta perfecta ley. Dice la palabra, la mira atentamente, o sea, la escudriña, persevera en ella y dice, sino que la hace, sino que es un hacedor de la obra del Señor. Es un hacedor de la obra del Señor. Vean, hermanos, yo me puedo llenar de la Biblia hasta el máximo. Y me pueden decir a mí, ¿qué dice Nehemías 4:20? Y yo recito, ¿verdad? Pero si yo no soy un hacedor de esa palabra, mi conocimiento es vano. Es vano. Y lo vamos a ver en el siguiente versículo. Es vano. No sirve para nada. Más que para engrosar mi conocimiento, mis hermanos. Porque tengo que ser un hacedor de la palabra del Señor. La palabra dice que la fe sin obras es muerta. Usted puede tener y decir que usted tiene toda la fe del mundo y que usted es super fe, pero si usted no tiene nada que respalde esa fe, que haga ver al mundo que usted verdaderamente tiene fe, todo eso no sirve para nada. Es vano. Es muerto, dice la fe sin obras, es muerta. Entonces, si somos, dice, hacedor de la obra, será bienaventurado en lo que hace. Una promesa más, ¿verdad? De las cuantas que dijimos hace 2 domingos que había en la palabra del Señor, cuando hablamos de las promesas. ¿Usted se acuerda cuántas promesas habían para nosotros en el Nuevo Testamento? Bueno, en toda la Biblia, ¿en cuántas habían? Espero que usted no esté. ¿Y cuántas eran? Espero que diga, eran tantas. 3,000. Dice, será bienaventurado en lo que hace. ¿Entendemos, hermanos? Cuando nosotros miramos atentamente la palabra, perseveramos en ella, la ponemos por obra, entonces dice, somos bienaventurados en lo que hagamos. Viene la promesa para nosotros, ¿verdad? Que cuesta mirar atentamente la palabra, sí cuesta, ¿verdad? Que cuesta perseverar en ella, sí cuesta. Que cuesta ponerla por obra, sí cuesta. Pero también el Señor trae
un regalo precioso para nosotros y dice, serás una mujer bienaventurada y serás un varón bienaventurado en lo que hagas, en lo que te propongas. Gloria sea al Señor. Si alguno dice, se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. El Señor Jesús no vino a instaurar una religión al mundo. Él vino a cambiar el mundo. Y espera que todos aquellos que fuimos cambiados por Él en un momento, ya no seamos religiosos. ¿Saben quiénes eran religiosos? Los fariseos, los escribas, los saduceos. Manejaban la palabra del Señor al dedillo. Sabía un montón, ¿verdad? Es más, andaban detrás del Señor. Eran maestros de la ley. Conocían la ley al dedillo. Andaban cerca del Señor para ver en qué se equivocaba el Señor para reclamárselo. ¿Y sabe qué hacían? Le citaban. Pero no dice la palabra en tal lugar que. Pero ¿qué pasaba? No pudieron porque el Señor es Dios y Dios es perfecto y no hay error en Él. Gloria sea su nombre. Él no nos ha llamado a nosotros a ser religiosos. Es que yo soy. No. Yo debo decir, yo soy un hijo de Dios. Que persevero, que miro atentamente, que persevero, que pongo la palabra por obra. Y el Señor me hace bienaventurado. El nombre de la iglesia es para distinguirnos, ¿verdad? De otras denominaciones. Y es importante. Pero Dios no quiere que nosotros seamos religiosos. Porque dice, podemos ser religiosos, pero si no refrenamos nuestra lengua, engañamos nuestro corazón. Y lo que hagamos, la religión, lo que hayamos aprendido, el conocimiento, es vano para el Señor. Dios quiere un estilo de vida en nosotros. Un hombre y una mujer cambiado, con evidencia de que está perseverando en la palabra y la está poniendo por obra, hermanos. El número 27, la religión pura y sin mácula delante del Padre es esta. Oigan, hermanos, ya la palabra nos dijo también cuál es la religión. Entonces, pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Aquí podríamos también, ¿verdad?, ayudar al necesitado, orar por los enfermos, visitar a los que están tristes, predicar la palabra del Señor, hacer tantas cosas que hay en la palabra del Señor que si la ponemos por obra es eso precisamente. Y dice últimamente, después de que nosotros hagamos esto, hay un estudio precioso acerca del ayuno. Y dice, ¿qué es el ayuno? Y la palabra nos enseña que el ayuno no es demacrarse, no es tirarse ahí, ¿verdad?, en el piso, encerrarse y dejar de comer por un mes y que ya los pellejitos se nos caen, ¿verdad? Ya no podemos hablar y se nos rajan los labios y... ¿Sabe qué dice allá en Isaías? El verdadero ayuno es, dice, visitar a los pobres, las cárceles,
llevar el mensaje a los que lo necesitan, llevar el mensaje a todo el mundo. Dice que nadie se dé cuenta que siquiera que yo estoy ayunando, que nadie tiene que saber, hermanos. Y eso dice la palabra acá, que la religión pura, sin mácula delante de Dios, es hacer las cosas que están, si la obedecemos, ser hacedores de la palabra del Señor, dice, y guardarnos sin mancha del mundo. ¿Qué es guardarnos sin mancha del mundo? Es guardar nuestro ejemplo ante las personas. Eso es guardarnos. Que el mundo no tenga, que el Satanás, que los demonios que andan cerca de nosotros no tengan que ir delante de Dios y decir, mira, ya está aquel, vea. Predica, pero mira aquel, y aquel está en la casa y anda repartiendo tratados. Vea aquel que cante, que dirige el coro en la iglesia. Mira aquel que dirige las alabanzas, los himnos y los coros. Vea aquel que está pastoreando. Mira aquel. Hermanos, guardarse sin mancha del mundo es guardar nuestra integridad como ejemplo a las demás personas. Y si la palabra del Señor dice guardarse sin mancha, es porque nos podemos guardar sin mancha delante de Dios. Hoy en día hay muchos que se están peleando por el nombre de una denominación. Hay muchos que se están enemistando por el nombre de una congregación, de una denominación religiosa. Pero la palabra del Señor no nos ha mandado a nosotros a pelear por eso. Él nos ha mandado a ser oidores, atentos de la palabra, que perseveremos en ella, que la pongamos por obra, y entonces la bienaventuranza va a venir sobre la vida de nosotros. Además, para terminar esta mañana, nos dice, en el último versículo, se los leo una vez más, la religión pura y sin mácula delante de Dios es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarnos sin mancha del mundo. Oigan, hermanitos y hermanas, eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que oigamos las cosas, Pablo decía, escúchalo, analízalo, pero tenga lo bueno, deseche lo que no le sirve. Ya aprendimos que es desechar, ¿verdad? Ya no lo vamos a seguir guardando por ahí. Yo recuerdo que, bueno, a uno le da, ¿verdad? Como mayor, ¿verdad? De que guarda todas las cosas, que no sirvan, las guarda. Y tienes un montón de cosas ahí, ¿verdad? Llenos, y un 90% no sirve. Pero ya aprendimos que en respecto a la vida espiritual, desechar es botar al basurero y no volver a sacar eso más de ahí. ¿Ok? Siendo hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, para que no nos engañemos a nosotros mismos. Y que esta mañana la palabra de Dios pueda hacer en usted y en mí el trabajo que tenga que hacer. Que esta mañana podamos entender que cuesta mirar atentamente la palabra, ¿verdad? No es fácil, porque el enemigo va a poner una y mil cosas. Que cuesta perseverar en la palabra, cuesta, ¿verdad? Que cuesta ser hacedores de la palabra, cuesta ser hacedores.
Pero la palabra de Dios en ninguna parte dice que eso es imposible. Porque si está escrito en su palabra y nos es mandado a nosotros, es porque sí se puede hacer. Porque sí es posible. Y su palabra esta mañana nos haga meditar, ¿verdad? ¿De qué estamos haciendo con su palabra? Que fue el título, ¿verdad? Inicial. ¿Qué estamos haciendo con su palabra? ¿Escuchándola? ¿O la estamos mirando atentamente? ¿Estamos oyéndola olvidadizamente? ¿O estamos escuchando la voz de Dios atentamente? ¿La estamos acumulando de conocimiento para nosotros? ¿O estamos poniéndola por obra? Que el Señor traiga bendición sobre su vida, sobre la vida de todos aquellos que puedan escuchar este mensaje de una u otra forma, y que la honra y la gloria sean para el Señor esta mañana. Vamos a orar para finalizar, hermanos, esta mañana. Amado Dios y Padre, una vez más, aquí estamos delante de tu presencia, mi Señor. Porque esta mañana hemos venido a escuchar tu voz, a escuchar, Señor, el mensaje que tú tenías para nosotros. Y gracias, Señor, porque nos has enfrentado, porque nos has confrontado también, porque hemos fallado mucho. Pero venimos ante ti, oh Rey Todopoderoso, Rey de amor. Tú que eres nuestro Señor, misericordioso con nosotros. Señor, perdónanos por todo lo que hemos fallado, pero ayúdanos para cambiar, porque eso es lo que aprendimos esta mañana. Ya no queremos ser olvidadizos, oidores. Queremos mirar atentamente, perseverar, poner por obra. Y sabemos que vamos a ser bienaventurados porque tu palabra lo dice en todo lo que hagamos. Ya no queremos ser religiosos nada más. Queremos, Señor, que sea un estilo de vida tu palabra en nosotros, poniéndola por obra para testimonio del mundo y para crecimiento de nuestra vida espiritual. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo nos ha guiado esta mañana y que tu palabra sea bendita siempre, en todo lugar que se abra, en todo lugar que se predique, como está escrita en ella, mi Señor. Bendice mis hermanas, mis hermanos que están escuchando este mensaje, Señor. Haz mujeres bienaventuradas y hombres bienaventurados, Señor, dispuestos a cambiar y a mejorar para honra y gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, te damos las gracias por todo. Amén y amén.